Hola, bienvenidos a Viva Tutor. Vamos a ver diferente posición con infinitivos, gerundios, pasado, futuro. Por ejemplo, tengo un verbo en presente y tengo un verbo en infinitivo. Y vamos a ver cómo es diferente o qué opciones tenemos en cada caso. Vamos a empezar con levantarse. Tengo que levantarme temprano mañana. Tengo que es una construcción, tener que, más infinitivo, que significa to have to do something. Tengo que está en presente yo, conjugado en yo, la primera persona. Levantar, el infinitivo de levantar, to get up. Levantarme temprano mañana, early tomorrow. Cuando tenemos dos verbos, el primero está conjugado, cambiado, por ejemplo, presente, pasado, futuro, y el segundo verbo en infinitivo, tenemos dos opciones para posición del pronombre. La primera opción es la posición por defecto, que es poner el me o el otro pronombre primero, antes del verbo conjugado. Me tengo que levantar temprano mañana. Esta posición es la posición más común, quizás, porque tenemos esta posición siempre que tenemos un verbo conjugado. Siempre tenemos esta opción. En presente decimos me levanto. Aquí también podemos poner me tengo, primero pronombre, después verbo. Me tengo que levantar temprano mañana. Pero, como has visto o escuchado, hay otra opción, que es poner el pronombre después del infinitivo. Y, importante, en este caso siempre es una palabra. Levantarme es una palabra. Vale, otro ejemplo. Queréis mudaros. Queréis mudaros. Queréis es querer, to want to. Queréis vosotros, queréis mudaros. Mudaros. Hay un flow en la pronunciación. Mudaros, mudaros. Pero podemos decir os queréis mudar, pronombre antes de verbo conjugado. O queréis mudaros, que es el pronombre después del infinitivo y una palabra. Ok, otro ejemplo. Tenemos que irnos ya. En este caso también podemos decir nos tenemos que ir ya. Nos, primero, tenemos que ir ya o tenemos que irnos, una palabra, ya. Y el último ejemplo de este tipo, puedes quedarte un poco más. Can you stay a little bit more, a little bit longer? Puedes quedarte, tenemos pronombre después de quedar. Pero puedo decir también, te puedes quedar un poco más. Te puedes quedar, puedes quedarte. Dos opciones. Ok. Otra construcción que es también dos verbos y el segundo verbo es infinitivo es el futuro inmediato. Él va a preocuparse mucho. Él, opcional, va a preocuparse, una palabra, todo junto, mucho. He's gonna worry a lot. Podemos decir, él se va a preocupar mucho. Los dos verbos funcionan como un equipo, como uno, como una unidad. Entonces no podemos poner nada entre los dos verbos. Podemos poner cosas, diferentes cosas, en este caso pronombres, antes del primer verbo y después del segundo verbo, pero no entre el primero y el segundo. Es muy importante. Y otra cosa que tenemos que recordar, otra regla que tenemos que recordar, es el pronombre siempre va justo al lado
justo antes o justo después y formando una palabra con el verbo, que significa no está muy separado, no tenemos nada entre el pronombre y el verbo. Necesita estar tocando el verbo, en contacto con el verbo, en contacto directo con el verbo, siempre. Ok, vamos a ver otro caso que es un poquito diferente. Gerundio es la palabra que significa haciendo, doing something, en el momento. Entonces, en español, termina siempre en ando para verbos que terminan en ar y yendo para verbos que terminan en er, ir. En este caso vamos a usar duchar, ducharse. ¿Estás duchándote? ¿Estás duchándote? Un caso muy común con gerundio es decir you are doing something, ¿no? Estar y gerundio. Estoy duchándome. Estás duchándote. Está duchándose. Estamos duchándonos. Estáis duchándoos. Están duchándose. Es la misma regla para infinitivo y para gerundio. Duchándote. Una palabra también. Y la otra opción, todavía tenemos la otra opción, que es la posición por defecto. Me estoy duchando. Se está duchando. Nos estamos duchando, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa particular del gerundio es que cuando tenemos un pronombre después del gerundio, por ejemplo, duchándote, duchándome, duchándose, siempre tenemos un acento, una tilde en el gerundio que aparece de repente. En el gerundio tenemos un énfasis en ando y yendo. Entonces, incluso si tú no sabes las reglas de acentuación en español, puedes saber que 100% todo el tiempo hay una tilde en la A, en ando, duchándote, o si es un gerundio de er o ir, yendo, tenemos la tilde en la E, en yendo. Por ejemplo, estás moviéndote, que significa you're moving yourself. Siempre es en el mismo lugar, en la misma letra. La última cosa, el último caso que vamos a ver es el pasado, pero pasado perfecto. Porque el pasado perfecto tiene dos palabras también, dos partes. La primera parte es has, a, hemos, habéis, han. Y la segunda parte es participio, que si el verbo es regular es hado, ido, y otras veces es irregular, visto, hecho, escrito, etc. Puedes ver el vídeo sobre perfect tense o pasado perfecto y después volvemos a este vídeo. Vamos a utilizar lavarse en este caso. Una pregunta. ¿Te has lavado las manos? Te, porque eres tú te has lavado las manos. Recuerda, el tú es opcional. Tú te has lavado las manos o te has lavado las manos. Depende de si en el contexto está claro o no. Pero está bastante claro porque utilizamos has y utilizamos te. Así que en realidad en este caso no necesitamos tú para nada. La posición del pronombre aquí solamente tiene una opción, que es la opción por defecto. Tenemos la primera parte, que es has, en este caso. Esa primera parte del pasado perfecto es un verbo, haber, conjugado, así que siempre ponemos el pronombre antes. Te has lavado las manos. Es una pregunta. ¿Te has lavado las manos? Have you washed your hands? Es una acusación. Y no hay otra opción. La segunda parte, el participio, el lavado, esa parte no le gustan los pronombres, no accede a tener pronombres. Solamente tenemos una opción con el pasado perfecto, que es poner el pronombre primero.
justo antes del verbo conjugado, justo antes de la primera parte, que es has, a, hemos, habéis, han. Otro ejemplo. Vamos a ver enfadarse. Os habéis enfadado conmigo. Os, de vosotros, os habéis enfadado conmigo. Have you guys got mad at me? ¿Por qué? Os habéis enfadado. Os habéis enfadado conmigo. También tenemos os habéis. Es la única opción. Vamos a hacer una que es un poquito más complicada, porque es irse. She has already left. Vale. Si conoces el pasado perfecto, sabes que la segunda parte con el verbo ir es un poco extraña. She has already left. Tenemos se ha ido ya, already. Se ha ido. Pronombre a, primera parte, ido, segunda parte. Ido es ir en participio. No es irregular per se, pero es extraño. Ella se ha ido ya. Vale. Y ahora vamos a intentar hacer otra frase. En este caso, un poco de práctica. Vamos a utilizar el futuro. En este caso. Vamos a intentar decir en español she's going to worry. She's going to worry. Vale. Piensa, puedes pausar el vídeo. She's going to worry. Hay dos partes, es futuro. Ok. Piensa, ¿hay una opción de posición o hay dos opciones de posición del pronombre? Ok. La respuesta es ella, opción A, va a preocuparse o ella se va a preocupar. Tenemos dos opciones, dos verbos. El segundo es infinitivo, hay dos opciones. Vale. Y la última, they want to move. They want to move. To move house. Vale. They want to move. Pensamos. They want to move. ¿Ok? La respuesta es ellos quieren mudarse o ellos se quieren mudar. Dos opciones también. Querer, infinitivo. Dos opciones. ¿Ok? Recuerda, tenemos la misma situación con el gerundio. Ellos están mudándose o ellos se están mudando significa they are moving. Ahora, en este preciso momento, they are moving. Y en este vídeo no estoy hablando de imperativo, pero voy a mencionar que con imperativo, con órdenes, también tenemos pronombre después del verbo. Y en el caso de imperativo, solamente tenemos un verbo. Así que solo voy a dar un ejemplo, que es lávate las manos. Lávate las manos. Lávate. Tenemos el imperativo, que es una palabra, lava, y tenemos te después, ¿no? Muy importante entender cómo funciona el infinitivo y el gerundio con el pronombre reflexivo, que es en realidad cómo funciona con todos los pronombres. Así que es una regla muy útil, muy importante, porque podemos aplicarlo a muchos tipos de pronombre diferente. Perfecto, bueno, pues esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para más vídeos y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!